Una nueva concepción filosófica, el racionalismo. No basta para comprender el pensamiento moderno el señalar sus aspectos de crítica u oposición a la cultura que le antecede, ni aun sus principios ideales estéticos o manifestaciones artísticas. Pronto se fue dibujando en medio de esos impulsos negativos y renovadores una concepción nueva, una visión original del universo que habrá de ser la estructura fundamental de todos los grandes sistemas filosóficos de la modernidad. Esta base común del pensamiento moderno es lo que se ha llamado muy propiamente racionalismo. Vimos cómo los sistemas filosóficos de la Edad Media cristiana partían de un esquema básico en el que estaban todos de acuerdo: este mundo fue creado por un Dios. Diferente de ese mundo, al que todas las cosas tienden como a su fin natural, y la criatura humana de un modo consciente y libre. Pues bien, la misma posición fundamental que esta concepción teística tuvo para la filosofía medieval, tendrá el racionalismo para la moderna. Por lo cual vamos a ver que sea, en esencia, el racionalismo, antes de penetrar en los sistemas que de diverso modo lo realizan, antes, incluso, del de Descartes, que se considera como su iniciador. Hemos de distinguir, para evitar confusiones, entre el racionalismo moderno y aquel otro racionalismo que pusimos como característica de la antigua cultura griega. El racionalismo de los griegos, de Sócrates, sobre todo, era simplemente la creencia en la razón como medio de penetrar en la realidad que nos rodea, a diferencia de los orientales, para los que la verdadera ciencia procede solamente de una revelación superior, de signos mágicos o de casuales descubrimientos de secretos de la naturaleza. Los griegos vieron la posibilidad de obtener un verdadero saber utilizando la razón. Comprendiendo. El racionalismo moderno va más lejos que el de los griegos, constituye una muy concreta concepción del universo. Varias veces hemos distinguido ya entre la esencia y la existencia. Esencia de una cosa es lo que esa cosa es. Así, el hombre es un animal racional, esta es su esencia. Existencia, en cambio, es algo indefinible, una noción inmediata, el estar algo entre las cosas de la realidad. La esencia responde a la pregunta, ¿qué es la existencia?, a la pregunta, ¿es o existe? Así, podemos preguntar qué es el hombre y qué el centauro. La respuesta será su definición, o sea, su esencia. Pero, una vez conocida, puedo hacer otra diferente y también radical pregunta sobre su ser: ¿existe? Y la respuesta será diferente. En ambos casos, afirmativa en el primero, negativa en el segundo. En las cosas de la naturaleza la existencia es, evidentemente, algo diferente de la esencia, algo que adviene a la esencia, que es, por sí misma, indiferente para existir o no. Yo mismo, como ejemplo de ser de la naturaleza, tengo una esencia, consisto en algo, sin embargo, hubo un tiempo en que no existía, advine un día a la existencia, y habrá un tiempo en que ya no existiré. Mi esencia, que ha sido siempre la misma, no exige, pues, la existencia por sí misma. Este modo de ser de los seres que pueden o no existir, cuya esencia no conlleva la existencia, es lo que los filósofos llamaron contingencia. Todos los seres de la naturaleza son contingentes. El concepto de contingente se opone al de necesario. Un ser necesario sería aquel cuya esencia fuera existir, aquel en que la existencia no fuera un algo exterior a su ser, llovido un día sobre él y desaparecido otro, sino algo ínsito en su propio ser. La filosofía cristiana, y la aristotélica también, atribuyeron ese modo de ser necesario a Dios. Dios es el ser por sí, los demás seres son por otro, por un acto exterior a su propio ser. El concepto de contingencia es correlativo con el de necesidad y conduce a él. Así, el descubrir la contingencia en los seres de la naturaleza era el argumento clásico para demostrar que ha de existir un ser necesario o Dios. Pues bien, la filosofía moderna, obedeciendo secretamente a ese impulso hostil al teocentrismo, es decir, a la concepción religiosa del universo,
pretendió trasladar esa condición de ser necesario desde Dios al mundo en que vivimos. No es que adjudicase la necesidad a cada una de las cosas reales existentes, ya que esto pugna con la experiencia. Pero sí al mundo universo considerado como unidad. Nosotros vemos unas cosas como necesarias y otras como contingentes. Un teorema matemático, si lo he comprendido, me parece como algo necesario porque se refiere a relaciones entre esencias. Así afirmo yo. Por ejemplo, que los ángulos de un triángulo valen, necesariamente, dos rectos, de forma tal que cosa distinta sería contradictoria, impensable. En cambio, las cosas existentes en la naturaleza o acaecidas en el tiempo me aparecen como contingentes. Así, afirmo que, las partes del mundo son 5, o que, Napoleón venció en Ratisbona. Pero concibiendo que bien podría ser o haber sido de otra manera, lo que no hubiera entrañado contradicción alguna. Según la concepción racionalista, la contingencia no es algo real, sino un defecto de nuestro modo de ver las cosas, de nuestra capacidad de conocer. En un conocimiento adecuado, perfecto, de las cosas de la naturaleza, éstas se verían tan necesarias como cualquier proposición matemática. Porque el universo es en sí necesario, tiene una estructura racional, y su clave se halla escrita en signos matemáticos. Laplace acertó a expresar la tesis general del racionalismo en una forma muy gráfica: si una inteligencia humana potenciada, dice, llegase a conocer el estado y funcionamiento de todos los átomos que componen el universo, éste le aparecería con la claridad de un teorema matemático, el futuro sería para ella predecible y el pasado didactable. Es decir, para él racionalismo la realidad no se halla asentada sobre unos datos creados contingentes, es decir, que podrían ser otros diferentes, ni en su desenvolvimiento hay tampoco contingencia, indeterminación o azar, sino que la existencia es un desarrollo necesario, algo de naturaleza racional que, conocido en sí mismo, se identifica con su propia esencia. La realidad no es una cosa contingente que recibió la existencia y necesita de un ser necesario como causa, sino que, en su ser total, es un ser necesario, algo que descansa en sí mismo y se explica por sí. Esta concepción básica explicará también dos características muy generales en el pensamiento moderno. La primera de estas es una tendencia a reducir los órdenes superiores y más complejos de la realidad a los inferiores, hasta llegar al matemático, que es puramente racional. Es decir, un método que exige, por ejemplo, reducir la religión a fenómenos psicológicos, la psicología, a fisiología, la fisiología a física, la física, en fin, a matemática. O, lo que es lo mismo, tender a comprender la realidad toda como esencia, como algo racional o matemáticamente necesario. La segunda característica estriba en el ideal del progreso, el progreso de las ciencias o progresismo, que es típico de toda la edad moderna. Según esta idea, la humanidad debe avanzar siempre en un progreso, a cuyo término se hallará el conocimiento omnicomprensivo o total de la realidad, es decir, esa visión de las cosas que nos pintaba Laplace, en la que todo aparecería con la evidencia de lo necesario. No es que el progresismo crea en la posibilidad práctica de que los hombres lleguen alguna vez a ese estado, pero cree en la posibilidad teórica, porque la realidad tiene en sí una estructura racional, necesaria, y la marcha del ser humano debe ser un constante aproximarse a ese ideal cognoscitivo. La filosofía moderna, como veremos, tratará de concebir por mil modos diferentes ese ideal del racionalismo, hasta los albores del siglo XX, que marcan el ocaso de la concepción racionalista. Descartes, primer gran filósofo de la modernidad, sentará las bases del racionalismo. Dos grandes corrientes de pensamiento, el racionalismo sistemático continental y empirista o inglés, confluirán en la formación de un racionalismo más complejo y refinado, el formalismo de Kant. Este dará lugar a la culminación de la concepción racionalista en el idealismo absoluto de Hegel y su escuela. Por fin,
ya en nuestro tiempo, la visión de cómo el racionalismo es insuficiente y falso dará lugar a la nueva filosofía irracionalista y existencialista, que tiene, ante todo, un sentido de reacción y de crisis, a modo de transición hacia una restauración de la metafísica que es el quehacer filosófico más característico de nuestra época.